Bienvenidos. Y a los que ya están con nosotros desde el principio, gracias por su fidelidad y su amor incondicional. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias de última hora, exclusivas jugosísimas y por supuesto, mucho pero mucho chisme del mundo del espectáculo turco. No te arrepentirás. Te lo prometo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Descorchemos las botellas de champán, metafóricamente claro, y adentrémonos en el laberinto de Hande y Kerem. ***, un breve recapituleo para los recién llegados, y para refrescar la memoria, ***. Antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este supuesto reencuentro, considero fundamental hacer un pequeño repaso de la historia de amor y desamor de Hande y Kerem. Un breve previous Leon para aquellos que son nuevos en este universo de pasión turca y para refrescar la memoria de los que, como yo, hemos seguido cada capítulo de esta telenovela en la vida real. Como ya saben, estos dos talentosísimos actores, Hande Erçel y Kerem Bürsin, se conocieron, se enamoraron y nos enamoraron en el set de grabación de la archiconocida, súper exitosa y mundialmente famosa serie Senkalkam, traducida a 1001 idiomas con títulos tan variopintos como Love is in the air, ¿Será que es amor?, Me robaste el corazón, etc. Una serie que gracias a su frescura, su encanto y sobre todo, a la innegable química entre sus protagonistas, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional y transformándolos en ídolos de masas. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem en la pantalla fue explosiva, innegable e electrizante. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat nos robaron el corazón con su romance lleno de altibajos, de momentos dulces y amargos, de amor y desamor, de pasión desenfrenada y de silencios incómodos. Una relación ficticia que nos mantuvo enganchados a la pantalla semana tras semana, deseando que en la vida real, la magia que transmitían se hiciera realidad. Y ¡oh sorpresa! Nuestros deseos se cumplieron. Lo que comenzó como una simple relación de trabajo pronto se transformó en algo mucho más profundo, más intenso, más real. La química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación de carne y hueso, en un romance digno de una película de Hollywood. Durante meses, Hande y Kerem fueron, sin lugar a dudas, la pareja del momento. Los veíamos juntos en alfombras rojas deslumbrantes, en viajes paradisíacos por todo el mundo, compartiendo fotos adorables y vídeos divertidos en sus redes sociales. Eran la definición perfecta de couple goals, como dirían los anglosajones. Eran la pareja ideal, el cuento de hadas hecho realidad, el amor verdadero materializado en dos personas. Pero como suele ocurrir en el turbulento y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas, los abrazos y las declaraciones de amor eterno, se escondían, quizás, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas insoportables, agendas laborales imposibles de compaginar. En fin, los típicos problemas que suelen afectar a las relaciones de las celebrities. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza en los medios de comunicación turcos. Al principio muchos fans, incluida yo, lo confieso, nos negamos a creerlo, pensando que se trataba de simples invenciones de la prensa amarillista, de noticias falsas creadas para generar polémica y clics. Pero lamentablemente el tiempo nos dio la razón a los más pesimistas y poco después, la noticia se confirmó oficialmente, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un jarro de agua helada sobre la legión de fans que habían depositado tantas esperanzas, tantos sueños y tanta fe en su amor. El mundo se vino abajo, o al menos el mundo virtual de los shippeos y los fandoms, y el hashtag #Anker se convirtió en sinónimo de tristeza, desilusión y decepción. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial. Hande y Kerem, en un gesto de madurez y respeto mutuo, decidieron mantener los detalles de su separación en la intimidad, evitando alimentar aún más el circo mediático que se había creado a su alrededor. Sin embargo, como es inevitable en estos casos, las especulaciones y los rumores no tardaron en florecer. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de celos profesionales, de diferencias en sus proyectos de futuro, de la presión constante de la prensa y los fans. En fin, de todo un cóctel de factores que supuestamente habrían contribuido al fin de la relación. Lo cierto es que independientemente de las causas reales, la relación llegó a su fin. Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto y con la eterna pregunta en el aire, ¿qué fue lo que realmente pasó? *** la vid.
A después del amor, proyectos, rumores y nuevos amores, asterisco asterisco. Después de la dolorosa ruptura, tanto Ande como Kerem siguieron adelante con sus vidas profesionales, demostrando una gran fortaleza y profesionalidad. Ambos se enfocaron en sus carreras, protagonizando nuevos proyectos, consolidando su imagen pública y expandiendo sus horizontes profesionales. Ande, por su parte, protagonizó nuevas series de televisión que, aunque no alcanzaron el éxito arrollador de Senkalkam, le permitieron demostrar su talento y versatilidad como actriz. Además, se convirtió en embajadora de importantes marcas de moda y belleza, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas y populares de Turquía. Kerem, por su lado, también continuó trabajando en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, explorando nuevos registros como actor y demostrando que no era solo una cara bonita. Además, expandió sus horizontes profesionales, incursionando en el mercado internacional y participando en proyectos en Estados Unidos y Europa. Durante este tiempo, tanto Ande como Kerem fueron relacionados sentimentalmente con otras personas. Se les atribuyeron romances fugaces, relaciones incipientes y hasta compromisos matrimoniales, todos ellos, por supuesto, desmentidos o nunca confirmados. Sin embargo, ninguna de estas relaciones llegó a consolidarse o a tener la misma repercusión mediática que tuvo su romance. Y es que, seamos honestos, la sombra de Ande y Kerem juntos es muy alargada. Su historia de amor, aunque truncada, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la memoria colectiva de la farándula turca. Su imagen de pareja perfecta, de almas gemelas destinadas a estar juntas, sigue muy presente en el imaginario popular. Asterisco asterisco el rumor que enciende la esperanza, reencuentro a la vista, asterisco asterisco. Ahora bien, después de este breve repaso de la historia de Ande y Kerem, vamos a lo que realmente nos interesa. ¿Qué hay de cierto en este rumor de reencuentro? ¿De dónde surge esta información? ¿Hay pruebas concretas que lo respalden? Pues bien, la chispa que ha encendido de nuevo la esperanza de los fans, la llama que ha reavivado el fervor del Shipeo Anker, ha sido una serie de coincidencias, pistas y señales que han aparecido en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Un rompecabezas de informaciones fragmentadas que, al unirse, parecen apuntar a una misma dirección. Ande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Una de las primeras señales que llamó la atención fue un comentario que hizo Kerem en una entrevista reciente. Durante la promoción de uno de sus nuevos proyectos, le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Ande en Senkalkam, y su respuesta fue cuanto menos reveladora. En lugar de limitarse a dar una respuesta protocolaria y genérica, Kerem habló con mucho cariño y admiración sobre Ande, destacando su talento, su profesionalismo y, sobre todo, su gran corazón. Ande es una persona increíblemente talentosa y una gran compañera de trabajo, dijo Kerem con una sonrisa nostálgica. Siempre la he admirado mucho y guardo recuerdos muy bonitos de nuestra época en Senkalkam. Fue una experiencia muy especial y creo que ambos aprendimos mucho el uno del otro. Estas palabras, aunque aparentemente inocuas, fueron interpretadas por muchos fans como una señal de que Kerem aún siente algo por Ande. Después de todo, si no sintiera nada, podría haber dado una respuesta mucho más corta, más distante, más impersonal. Pero el hecho de que se tomara el tiempo de elogiarla de esa manera, de destacar sus cualidades y de recordar con cariño su experiencia juntos, alimentó las esperanzas de un posible reencuentro. Otra pista que ha llamado la atención de los fans es la frecuencia con la que Ande y Kerem han coincidido en los mismos eventos y lugares en las últimas semanas. Por ejemplo, ambos actores asistieron a la misma fiesta de cumpleaños de un amigo en común, y aunque no se les vio interactuar directamente, varios testigos aseguran que se saludaron cordialmente y que se les vio sonriendo el uno al otro. Un simple saludo y una sonrisa, quizás, pero suficiente para desatar la euforia entre los fans. Además, Ande y Kerem han sido vistos en los mismos restaurantes y cafeterías en Estambul en varias ocasiones. Algunos fans incluso afirman haberlos visto juntos en secreto, disfrutando de cenas románticas o paseos nocturnos, aunque hasta el momento, no existen pruebas fotográficas que confirmen estos encuentros. Por supuesto, es importante tomar estas informaciones con pinzas, ya que podrían ser simples coincidencias o incluso inventos de algunos medios sensacionalistas. Sin embargo, la cantidad de rumores y señales que apuntan a un posible reencuentro es cada vez mayor, lo que hace que sea difícil ignorarlos por completo. Asterisco asterisco la prueba definitiva, una fotografía reveladora, asterisco asterisco. Pero la prueba más contundente de todas, la que realmente ha desatado la
Euforia entre los fans, la que ha incendiado las redes sociales y la que ha convertido el rumor en una posibilidad tangible, es una fotografía que se filtró hace unos días en las redes sociales. En la fotografía, de calidad regular, se puede ver a Andy y Kerem sentados juntos en una terraza, tomando café y charlando animadamente. La calidad de la fotografía no es óptima, probablemente tomada con un teléfono móvil a distancia, pero es lo suficientemente clara como para identificar a los dos actores sin lugar a dudas. La fotografía ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones y comentarios. Algunos fans están convencidos de que la fotografía es una prueba irrefutable de que Andy y Kerem están juntos de nuevo, de que su amor ha resurgido de las cenizas y de que están listos para escribir un nuevo capítulo en su historia. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a una confirmación oficial, temiendo que la fotografía sea una ilusión o una simple coincidencia. Por supuesto, también hay quienes creen que la fotografía podría ser falsa, que podría haber sido editada o manipulada para crear una imagen falsa. Sin embargo, varios expertos en fotografía han analizado la imagen y han determinado que es auténtica y que fue tomada recientemente. *** Conclusión. ¿Hay esperanza para Anker? ***. Así que, después de analizar todas las pruebas, los rumores y las señales, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Estamos realmente ante un reencuentro inminente de Andy y Kerem? ¿O es todo una ilusión alimentada por nuestras ganas de verlos juntos de nuevo? Pues bien, aunque no existe una confirmación oficial por parte de Andy o Kerem, las pruebas y los rumores que apuntan a un posible reencuentro son cada vez más sólidos. Es evidente que existe una conexión muy especial entre estos dos actores, que su relación trascendió lo profesional y que, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Ahora bien, ¿esto significa que Andy y Kerem están juntos de nuevo? No lo sabemos con certeza. Podría ser que simplemente se estén dando una segunda oportunidad, que estén intentando reconstruir su amistad, que estén apoyándose mutuamente en un momento difícil o que simplemente estén disfrutando de la compañía del otro sin pretensiones de futuro. Lo que sí podemos decir es que la puerta a una reconciliación parece estar abierta. Que ambos actores están dispuestos a dejar atrás el pasado y a explorar las posibilidades de un nuevo comienzo. Y si finalmente deciden darse una nueva oportunidad, no sería sorprendente. Después de todo, como dice el viejo refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Andy y Kerem, ese fuego parece que sigue ardiendo, aunque sea a fuego lento. Personalmente debo confesar que me encantaría verlos juntos de nuevo. No solo porque hacen una pareja preciosa, porque su química es innegable y porque su amor nos hizo soñar a muchos, sino porque creo que se complementan muy bien y que se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales. Además, como fan incondicional de Senkalkapm, me gustaría verlos felices y juntos como en los viejos tiempos. Pero independientemente de lo que decidan hacer, lo importante es que sean felices y que tomen la decisión que sea mejor para ellos. Al final, son ellos los que tienen que vivir con las consecuencias de sus actos, y nosotros, como fans, debemos respetar su elección, apoyarlos en sus decisiones y desearles lo mejor. ***, tu opinión importa, comenta y comparte, ***. Y hablando de elecciones, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que aprendan del pasado y que busquen la felicidad en otro lugar? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No se corten y déjenme saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Además, si tienen alguna información adicional sobre este tema, si han visto alguna señal que se me haya escapado, si conocen algún rumor que no haya mencionado, no duden en compartirla conmigo. Juntos podemos investigar a fondo este misterio, analizar todas las pistas y descubrir la verdad sobre el supuesto reencuentro de Andy y Kerem. ***, recordatorio importante, cautela y respeto ***. Antes de despedirme, quiero recordarles que toda la información que hemos compartido en este vídeo está basada en rumores, especulaciones e indicios. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Andy o Kerem, debemos tomar todo con cautela y no dar nada por sentado. También quiero pedirles que respeten la privacidad de Andy y Kerem. Que no les acosen con preguntas sobre su vida personal, que no invadan su intimidad con fotos o vídeos robados y que no les juzguen por sus decisiones. Ellos tienen derecho a vivir su vida como quieran,
a amar a quien quieran y a tomar las decisiones que consideren mejores para su felicidad. Y nosotros como fans de hemos respetar sus derechos y apoyar sus elecciones. *** despedida y agradecimiento ***. Y por supuesto quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un poquito y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del posible reencuentro de Hande y Kerem. Si es así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias de última hora, exclusivas jugosísimas y por supuesto, mucho pero mucho chisme del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos hablado sobre el posible reencuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pruebas, los rumores y las pistas que han aparecido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hemos compartido nuestras opiniones y hemos invitado a ustedes a que compartan las suyas. Hemos dejado claro que no existe una confirmación oficial, pero que las señales apuntan a que la puerta a una reconciliación está abierta. Hemos pedido respeto por la privacidad de Hande y Kerem y hemos agradecido a todos por ver el vídeo. Ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme, les deseo un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero.